La de la América. Allá está mi esposo contento. No sé si gana o pierde, pero él está contento. ¿Ah? Amén. ¿Cuántos están contentos por estar aquí? Amén. Pues para mí también es un gusto, es un privilegio estar aquí. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios. Pues yo te pido que no veas a la persona, hoy que no está nuestro pastor, sino que escuches la palabra que Dios tiene para tu vida, así como para la mía, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por este tiempo maravilloso que nos regalas en tu presencia. Como decía Jico, Señor, somos privilegiados, Señor, y así podemos ver tu gran amor sobre esta casa y sobre cada uno de nosotros, Dios. Te damos gracias, Señor, y oro, Padre, para que esta palabra que se va a dar el día de hoy sea impactando nuestras vidas, sea llegando a nuestros corazones, Señor, y seas tú, Señor, trayendo revelación a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues mira, yo este tema, pues yo le puse, no sé, tú le puedes poner como quieras, pero yo le puse de muerte a vida. ¿Sí? ¿Por qué de muerte a vida? No sé, yo cuando estaba preparando esto yo escuchaba esa palabra. Hay una canción que cantamos mucho aquí en las oraciones y decía eso, de muerte a vida, pero yo decía, ay Señor, se me hace como un poco fuerte, ¿no? Yo decía, pues ¿cómo? Pero bueno, si así es, así va a ser, o así le puse yo. Tú ponle de las tinieblas a la luz, del pecado a la vida en Cristo, no sé, pero yo le puse de muerte en vida. Pero como te digo, a veces la palabra que recibimos no es una palabra que nos agrade, porque nos está exhortando. ¿Sí? Nos gusta oír palabras o mensajes de predicadores cuando nos hablan de bendición, de prosperidad, de que vas a viajar, de que Dios te va a sanar. A todos nos gusta, ¿sí o no? Pero cuando la palabra de Dios nos confronta es así como que, ay, Señor, yo lo hago, ¿no? Cuando reconocemos nuestros pecados, ¿y por qué yo hago esto que dice que a Dios no le agrada? Entonces, en segunda de Timoteo, fíjate para que estés bien convencido. Segunda de Timoteo 3:16, 17, en la Reina Valera dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo vamos a ser preparados? ¿Cómo vamos a corregir nuestros errores si no leemos la palabra de Dios? El mejor manual, el mejor instructivo para nuestra vida y para recibir bendición está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, la palabra de Dios es para eso. Vamos a leer Romanos 1, puedes acompañarme. Voy a leer yo la NTV, Nueva Traducción Viviente, que para mí es mi favorita, para mí, porque se me hace muy práctica y la entiendo muy bien. Pues aquí Pablo en el saludo, ahorita te doy el versículo, pero bueno, en el saludo Pablo nos enseña o nos lleva a conocer la buena noticia, ¿no? Que es la salvación y perdón de nuestros pecados a través de Jesús. Entonces, todos, bueno, vamos a leer Romanos 3:23. Romanos 3:23. Vamos a estar mucho ahí en Romanos. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos hemos pecado, ¿sí? Dice aquí que todos, o sea, nadie podemos alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Por qué? Porque desde que nacemos con una naturalidad o una naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos lo saben? Desde el pecado de Adán y de Eva nosotros venimos con ese pecado y así nacemos. ¿Han ustedes escuchado o se han preguntado, porque yo me llegué a preguntar, decía, ¿por qué desde niños, a veces son niños peleoneros, niños rebeldes? O sea, dices, tú es un niño, el que sabe de la maldad, pero nacemos con una naturalidad así, con una naturaleza. O igual cuando a veces decimos,
¿por qué nació con ademanes? ¿Por qué nació con preferencias de otro tipo? ¿Por qué? Porque nació con una naturaleza pecaminosa. Dicen, a veces ellos no entienden, ellos no saben, o quién le enseñó a hacer así. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora vamos a leer Romanos 1:18. Vámonos hasta el 18. Y dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversidad. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, pero Él se las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. El 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y reptiles. Aquí dice en el 21 que no adoraron a Dios como tal y se hicieron necios, cambiaron la palabra, o sea, su mente pecaminosa los llevó como a creer o a decidir satisfacer solo su carne, ¿sí? Ellos decían, no, es que yo soy sabio, yo soy esto. Yo digo, ¿cuántos de nosotros? A mí me pasaba, ahorita pido a Dios que no me pase ya, pero a mí me pasaba en cuanto más pecaba, más me hacía dura. Y yo decía, no, tienen que saber que yo no me dejo de nadie. No, y van a conocerme, y cuidadito y se metan con mis hijos, y cuidadito y se metan con mi familia. O sea, y era pleitos, era como que cada vez que pecaba, me hacía como dura. Como que a mí no me importaba nada más que hacer mis necedades. Y aquí lo dice la palabra, se convertían en necios, creían que lo que hacían era bueno. ¿Qué pasa por la mente de un pecador? ¿O cuáles son las ideas de un pecador? Endurecernos y creer que estamos bien, aún sabiendo que estamos regándola, ¿sí? En una ocasión, te voy a platicar, ya empecé con mis testimonios. Me dijo Sofía, no nos vayas a quemar ni a mí ni a César, pero no sé qué Dios hable en esta mañana, así que no se crea, no es quemar, como dice el pastor, no es que hable de mí, pero ¿cómo no voy a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, no? Ejemplos, amén. Bueno, una de mis peores etapas, cuando yo ya estaba, pasé el divorcio, mi divorcio, y yo ya estaba como muy tirada a la perdición, depresiones, fumaba, es mi vicio que yo les decía que tenía. Me acuerdo que una vez llegó el papá de mis hijos a llevarlos y era como la 1 de la tarde y yo andaba en pijama sin comer porque no tenía dinero ni para comer. Nada me iba bien, todo me iba mal porque todo lo estaba haciendo mal. Entonces llega él y me ve y me dice, ve cómo te ves, pero así como diciendo, no, o sea, te ves fatal. Y le dije yo era muy grosera, también ya lo he dicho, era muy grosera para hablar y yo le contesté con groserías. ¿A ti qué te interesa? Como yo viva, como yo esté. Me dice, ¿ya comiste? Le dije, no. Dice, ¿por qué no has comido? Porque no tengo dinero. Pero yo pues así, ¿no? Como que pues, no tengo, no me das, así, pero yo estaba en una rebeldía. Y lo único que le dije, saca dinero para unos cigarros, porque es lo que necesito ahorita. Pero yo ya no tenía cigarros, no tenía dinero, pero era mi vicio. Yo quería alimentar aún más mi pecado, ¿sí? Pero eso me estaba llevando a la perdición. Pero ¿quién creen que llegó a mi vida? No Cristo. Llegó mi marido. Ahora le voy a echar porras. Me acuerdo que en ese tiempo ya tan malo en mi vida, nos conocimos por Facebook, ya hemos platicado esta historia, y los que no, ya luego se las cuento acá afuera. Pero empezamos a platicar por teléfono y yo me sentía muy mal, mis depresiones, yo lloraba con él, o sea, yo me desahogaba. Y como dicen que platiques tus cosas para que te desahogues, pues
Si de por sí soy muy platicona y a veces creo que platico más de lo que debería de platicar, pero con él era así como de que, ay, es que mis hijos, esto, es que mi ex esposo, es que mis papás, o sea, todo lo malo que la gente me hacía, según. Entonces, pues él era como que mi consuelo, era mi paño de lágrimas. Y algo que él hacía y que a mí me encantaba era que me contaba chistes. Ahorita le digo y no me los cuenta a mí, se los cuenta a todo el mundo, pero a mí ya no me cuenta. No me los cuenta con el mismo sabor. Pero me contaba chistes y yo me echaba unas carcajadonas y ya luego otra vez mi depresión. Y yo llorando y hasta en videollamada, para que se convenciera de que sí estaba en depre. Pero Dios así empezó a obrar en mi vida, ¿no? Yo siento que llegué a tocar un fondo, o tocar fondo para él rescatarme. Entonces, en ese tiempo malo, fue muy poco el tiempo malo, pero siento yo como que fue lo peor. Mi mamá siempre me predicaba a Cristo, siempre me decía, ay, mi hija, mira, Dios, ¿por qué? Porque ella me veía muy mal, pero a mí no me importaba lo que mi mamá me decía. O sea, yo no quería, ay, sí, Dios, ay, sí, esto, o sea, así como yo creo muchos de nosotros decíamos antes, ¿no? Ay, sí, pues Dios también está conmigo, pero pues tenía una vida miserable, o sea, no tenía una buena vida. Entonces ella me hablaba de Dios, me hablaba de la iglesia, vamos a la iglesia, no. Yo empezaba a hablar mal. Por eso aquí donde dice que hablaban más mal acerca de Dios, pues a lo mejor yo no directamente hablaba en contra de Dios, pero sí en contra de la iglesia, en contra de los pastores, digamos pues de los que ya tenía o en general. Yo no quería, ay no, los cristianos, como todos llegamos a decir, pues yo siento, ¿no? Son unos hipócritas, mentirosos, solo quieren que yo vaya a la iglesia, quieren mi diezmo, quieren mi dinero y nada, o sea, no, yo estoy bien así, pero ella me veía que yo estaba muy mal. Entonces, yo era de este tipo de personas, que mi pecado me hacía ser una persona necia, una persona dura de corazón. Entonces, por eso, Dios me dio mi buena sacudida. Así que no sé si a ustedes se las ha dado, pero, o se las dio en el pasado, pero a mí sí, yo sentí que Dios trató con mi vida, pero ahora puedo ver las maravillas de Dios. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo en el versículo 24. Fíjate aquí. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por la mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. O sea, hicieron todo lo malo, rendían culto a sus pecados y ahí se gozaban ellos en sus pecados, pero no le rendían culto a Dios, no adoraban a Dios. 26. Por esa razón, Dios los abandonó. Es la segunda vez que dice que Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con las mujeres, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Aquí yo veo tres cosas. Dice que Dios los abandonó. Dios los abandonó porque era un pueblo necio, una gente terca. ¿A ustedes les han preguntado o ustedes se han preguntado por qué si Dios existe? O sea, me refiero antes, yo sé que ahorita saben que Dios existe. ¿Por qué si Dios existe, por qué hay tanta maldad? Porque hay niños muriéndose de hambre, gente muriéndose de hambre, porque hay tanto pecado, porque hay tantas muertes. Si Dios existe, ¿por qué? Si Él es bueno. Pero aquí dice que Dios los abandonó a su manera de vivir, a sus deseos, ¿sí? Entonces, que no diga a la gente o la gente que no sabe, y te enseño esto que está en la palabra, porque tenemos que entender que la humanidad o lo que pasa aquí en la tierra no es cosa de Dios. Dios nos muestra cosas divinas, cosas maravillosas, nos enseña cómo ser, o sea, bendecidos en todas las áreas, ¿no? Tener familia, prosperidad, salud, no sé. Pero a veces dicen eso, ¿por qué Dios permite esto? Porque Él nos abandonó.
lo dice, Él nos abandonó, Él abandonó a sus pasiones vergonzosas, porque el pecado ha sobrepasado todos los límites de Dios. El 25 dice, aquí ya lo leí, sí, pero voy a hablar del 25. Ellos cambiaron la mentira, al revés, ellos cambiaron la verdad por la mentira. Hicieron lo que a Dios no le agradaba y ellos se complacían. ¿Tú crees que Dios va a amar al pecado? Sí, Dios nos ama y dicen que todos somos hijos de Dios, pero esa es una controversia que luego a veces decimos, no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios somos los que lo reconocemos como nuestro Padre. Todos los demás somos o son creación de Dios, porque Dios nos creó, pero hijos, solo los que lo reconocemos como nuestro Padre. Entonces, dice también aquí en el último versículo, los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Hay gente que dice, Dios no castiga, Dios es bueno. Pues aquí dice que sí, ellos recibieron el castigo que merecían. Así que todo pecado trae su consecuencia. Y no porque Dios sea malo, sino porque tú mismo o nosotros mismos como seres humanos lo provocamos. Seguimos en el 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás habrían de hacer. Se llenaron de toda clase de perversiones, fíjate. A lo mejor los pecados que nombre dices, yo nunca los hice, pero creo que aquí vamos a cachar algunos, todos, ¿no? Clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. ¿Alguno lo captamos? Yo sí. Todos, dice mi hermano. La mayoría, ¿no? 30. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometieron. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios existe en los que hacen esas cosas y merecen morir. Pero ellos igual las hacen, pero aún incitan a otros a que también las hagan. No reconocen a Dios. Ellos cometen sus pecados sin ningún límite, sin ningún temor, aún sabiendo que la justicia de Dios existe y que ellos merecían morir, ¿sí? Así como nosotros o como la gente sabe que si hace un mal, va a tener una consecuencia. Tanto aquí en la tierra, por ejemplo, si cometes un robo, bueno, como decía Jico ahorita, ¿no? Los robos, ¿cómo le robamos a Dios? Pero bueno, un robo así a alguien o algo, vas a pagar una consecuencia y vas a ir a la cárcel, o si cometes algún asesinato, cosas así, pues va a tener su consecuencia en la tierra, pero también la justicia de Dios, ¿sí? Porque Él es justo, Él es soberano, Él no quiere que nadie peque. A ellos no les importaba lo que hacían porque su mente era pecaminosa. Ellos tenían esa mentalidad del pecado. Ahora el sistema nos lleva a creer todo eso. Vemos ahorita todo lo que se ha normalizado, todo lo que es normal. Hay personas en mi trabajo o amigas pues en general que ahorita ya es normal no casarte. Dices, ay, pues ¿para qué me caso si... Ay, pues no quiero un compromiso. Y a veces les digo, pero ya tienes hijos, ya tienes esto. O sea, el compromiso, no tanto. O sea, sí es con tu pareja, con tu esposo, pero también es con Dios. Porque Dios quiere que honremos las leyes, ¿no? El matrimonio, que no cometamos en pecado. Entonces, cuando la gente así me oye, como que dice, ay, esta vieja religiosa, esta vieja, ¿cómo? Asustada o no sé. Pero ahora yo puedo ver el pecado. Ahora yo lo entiendo. Como les decía hace rato, yo ya vivía en el pecado y para mí era normal hacer lo que yo quisiera. Pensamos que nuestra felicidad depende de nuestro cuerpo o de nuestra mente, pero no es así.
Nos gusta complacer nuestro cuerpo o complacernos a nosotros mismos, pero no vemos qué a Dios le agrada o qué no le agrada, ¿sí? Entonces, por eso digo yo, la palabra de Dios siempre nos va a exhortar. ¿De qué manera vas a ser feliz? Por ejemplo, la infidelidad. Hay personas que piensan que teniendo otra pareja van a ser felices, ahí van a encontrar la felicidad. Yo no creo. El pecado siempre nos va a llevar a endurecernos y a ir cavando como un pozo más profundo que nos va a llevar a desagradar a Dios y recibir muy malas consecuencias. O simplemente, por ejemplo, es que ya no, a veces no se puede decir muchas cosas porque si no te va muy mal por las redes sociales. ¿Por qué? Porque todo ahorita ya no puedes tú hablar en contra de la gente. Si preferencias sexuales o si son, dicen, tú haz lo que quieras hacer sin que le hagas daño a nadie. Pues no, a mí, por ejemplo, a mí nada me afecta en que la gente peque allá afuera. ¿Me duele? O por ejemplo, familia o amigos que pecan, pues claro que me duele, pero a fin de cuentas ellos son los que van a entregar o rendir sus pecados a Dios. Entonces, no le haces mal a nadie, pues no, pero ellos mismos están haciendo mal en contra de Dios. Estás atentando en contra de tu cuerpo, pero pareciera que todo es normal. Ahorita el pecado está a la puerta, como les decía, en redes sociales, en las escuelas, en la calle, a donde quiera que vayas, en las caricaturas, ¿no? A veces oigo comentarios, yo ya no veo caricaturas porque mis hijos ya no ven caricaturas, pero ahora vemos que hay caricaturas que ya te están hablando de cosas que a Dios no le agradan. Entonces dices tú, y es normal porque vemos todo normal, vemos un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, o vemos, digamos, familias o matrimonios, pero no están casados, o sea, vemos cosas que pareciera que todo es normal. ¿Por qué? Porque el sistema o el mundo así lo hizo, pero no es así. Todo va a traer una consecuencia. Nos quejamos de las cosas que pasan, pero es como, ay, les digo, no es como recompensa, sino es como Dios nos abandona a nuestros pecados, a los que viven en pecado o a los que estamos luchando también por no pecar. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Pero Dios, hermanos, no quiere que vivamos así. Él es un Dios bueno. Él es un Dios soberano, que Él nos ama con todo el amor del mundo. Amén. Vamos a leer ahí mismo en Romanos, en el capítulo 2, versículo 4. ¿Ya están? Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Ve. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tus pecados? Fíjate, Él nos da la oportunidad de arrepentirnos. Él nos enseña, Él nos lleva a un arrepentimiento para vivir de una manera plena. Ay, Dios mío, tal vez suspiro porque luego a veces uno se desespera, ¿no? Cuando ves que alguien está pecando y dices, ay, ¿por qué quieres vivir de esa manera? O sea, ¿qué no te cansas? Yo a la gente le digo, ¿qué no te cansas de vivir así? O sea, una vida miserable, una vida sucia, una vida en pecado. Y yo a veces hasta me sentía rara, ¿no? Al principio cuando hablaba así porque decía, yo lo hacía, pero ahora veo que no, o sea, podemos vivir de una manera mejor. Amén. Ahorita van a decir ustedes tal vez, iglesia, ay, pues yo ya no estoy pecando así o yo ya no peco. Pero nadie estamos libres de caer en tentación o de caer en pecado, ¿sí? En Corintios dice, en 1 Corintios, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque todos podemos caer o podemos regresar al pecado o aún a veces hasta más. Hay personas que, por eso les decía hace rato, no hay que ver a la persona, sino hay que ver lo que Dios está hablando. Bueno, hay personas, y yo a los nuevos les digo siempre esto, tú vienes a la iglesia, deja de ver a las personas, deja de ver al pastor, deja de ver a los líderes, a los servidores, a la iglesia, porque la gente te vamos a fallar. ¿Sí o no, chicos? Les hemos dicho, la gente nos va a fallar, ¿sí? Entonces, hay gente que viene y por cualquier cosa, porque los hemos escuchado y dicen, es que el pastor no me saludó, no hizo, o sea, cosas pues que no tienen ningún sentido, o porque César, a mi esposo le han echado mucho la culpa de que supuestamente se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque César hizo algo mal, porque no les dijo, porque no sé, cosas que no creo que tengan mucha importancia, pero ya cuando se van de la iglesia y los ves allá afuera,
yo decía, ¿por qué? O sea, yo hasta me enojaba con mi esposo, le decía, pero es que ¿por qué? Mira, son nuevos, mira, hay que, ay, no les digas esto. O sea, siempre del que a lo mejor ellos necesitan a Dios, y sí lo necesitan, pero se van y empiezan a pecar de la misma manera. Entonces dices tú, más bien su pecado los llevó a seguir pecando. No, que no pongamos pretexto, ¿no? De decir, es que esto, es que el calor, es que las luces, es que el aire, es que la lluvia. No, o sea, no hay pretexto. Los que queremos reconocer a Dios y queremos caminar conforme a lo que Dios nos dice, venimos y nos esforzamos para no caer en tentación, ¿verdad? Entonces, así que yo sé que ni ustedes, porque gracias, aquí están todos, a pesar de que no está nuestro pastor, que mucha gente también eso hace. No está el pastor, ay no voy, qué aburrido. Lupita se traba. Jico dice cosas que no, es cierto. Charlie también, y no sé. Pero no vean al hombre, hermanos. Por ahí dijeron amén, pero bueno, está bien, gracias. No, es bueno ver a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra necesidad y todo lo vamos a recibir de Dios, no del ser humano. Amén. Ya me perdí, ya ven. Vamos a leer Efesios 2:5. Efesios 2:5. Te voy a leer en esta versión que me gustó. Se llama Palabra de Dios para Todos. ¿Ya lo tienes? No sé si voy muy rápido, si sí me estoy dando a entender. Amén, amén. Amén, gracias a Dios, porque Él está aquí y su presencia y su palabra es la que nos habla. Efesios 2:5 dice en esta versión: estamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Cristo. Fíjense ustedes, fueron salvos solo por gracias, solo gracias a la generosidad de Dios. ¿Cuántos aquí reconocemos que fue Dios? O sea, quien nos trajo. Ahora ya estamos del otro lado. ¿Sí? Porque, no sé, a lo mejor como les decía, permitió que pasaran muchas cosas en nuestras vidas o nosotros provocamos tantas cosas feas en nuestras vidas para llegar y reconocer que sin Él no podemos vivir. Entonces, gracias a su misericordia, gracias a su amor, Él aún así, de ser pecadores, de ser sucios, de ser como seamos, Él nos ha dado una nueva oportunidad. Hay gente que decimos, yo sí pensaba, creía que en la iglesia había pura gente santa, pura gente que no tenía errores, pura gente que no cometía ningún pecado. Ahora que estoy acá digo, ay no. A veces le digo, es que la gente dice, es que no soy digna, me siento sucia para ir a la iglesia. Digo, ¿qué piensas que los que estamos ahí somos, qué? O sea, perfectos. O sea, estamos ahí porque si no vamos a la iglesia, porque si no buscamos a Dios, volvemos a pecar, volvemos a caer. Entonces, ahí en la iglesia yo les decía, habemos de todo, peores, de todo. Dios nos sacó de lo más vil y despreciable, ¿verdad? Entonces, por eso digo, no, tú no te sientas de que, ay, pobrecito, que el hermano que predica ya es santo, él es, o la hermanita. No, 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 todos somos seres humanos y cometemos pecados, cometemos errores día a día. Bueno, ahorita vamos a orar, al final vamos a orar por eso. ¿Sí? En el capítulo 7 de Romanos, fíjate lo que dice Pablo. 7:19. Romanos 7:19. Amén. Quiero hacer lo que no es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo. No soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de verdad, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero no hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente.
No sé si me trabé. Ese poder me esclaviza al poder que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Fíjate cómo se llama y yo creo que así nos sentimos, ¿no? ¿Quién me librará de la vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. Amén. Aquí está la respuesta. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Imagínate qué podemos decir tú y yo. Estamos propensos a caer. Así que, como dice él, hago lo que no debo de hacer y lo que quiero hacer no lo hago. ¿A cuántos nos pasa? Que a veces nos arrepentimos y decimos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué lo vi? ¿Por qué? O sea, ¿por qué si sabemos que no lo debíamos de hacer? Pero bueno, aquí lo bueno es cuando nos arrepentimos, ¿no? Y decimos, Señor, no quiero pecar en contra de ti, no quiero hacer lo que no te agrada. Entonces en el 25 nos decía que la respuesta está en Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él es quien nos ha perdonado y nos ha lavado de todo pecado. En el capítulo 8, versículo 4, dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no, fíjate, dice, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu Santo. Aquí, como te decía, le voy a pedir a mi hermano Jico, no sé dónde esté. Amén, ahí se me escondió. Que si me ayuda tantito con el teclado, porfis. Aquí podemos ver en el versículo 4 lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a seguir haciendo a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es fácil dejar el pecado, no es fácil dejar o de luchar con nuestra carne. Día a día estamos, por ejemplo, con cosas que dices, Señor, ayúdame. ¿Por qué mi carácter? ¿Por qué mi impulso? ¿Por qué no puedo dejar este pecado? O sea, ¿por qué? No sé, pero quiero dejar este pecado. Entonces, en el capítulo 12, de ahí mismo de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Amén. Estamos. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que a Él. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada está en la verdadera forma de adorarlo. No imiten las costumbres o las conductas de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta para nuestras vidas, ¿sí? El apóstol Pablo aquí nos dice en Romanos también, la santificación es a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, no por obedecer las leyes religiosas. Hay un poder divino para una vida santa a través del poder del Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas, sino es a través de Él, ¿sí? En una ocasión un amigo que empezó a ir a una iglesia cristiana y yo tenía poquito aquí y él empezó a ir a otra y me dijo, ya no voy a pecar, ya no voy a fumar, ya no voy a tomar, ya no voy a decir groserías, ya no voy a hacer esto. Y me quedé, le dije, vas a tronar. Si tú piensas poder solo, vas a tronar.
porque nosotros no vamos a poder. Siempre le tenemos que pedir ayuda a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude a controlar nuestra manera de vivir, a nuestra manera de pecar. ¿Sí? Ok, amén. Voy a leerte esto que está en Gálatas, si quieres no lo busques. Gálatas 5, 24 y 25 dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Así que nada podemos hacer en nuestras fuerzas, porque no somos santos aún, ¿no? Somos santos o vamos adquiriendo esa santidad a través del Espíritu Santo. Yo te voy a pedir que te pongas de pie ahí en tu lugar. Y si en este momento hay algo con lo que tú estás luchando, ya sea pecado, ya sea alguna lucha pecaminosa, mental, física, no sé, de cualquier tipo, que le pidas a Dios que te perdone. Yo tengo día a día, yo le pido a Dios que me perdone por mis malas acciones que cometí en ese momento, en ese día. Entonces, esto es constante. Pero ahorita, yo sé que Dios quiere perdonarte para que dejes, cuando tú te arrepientes de corazón, dejar todos esos pecados y toda esa manera de vivir. ¿Sí? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y órale con tus propias palabras. ¿Tú sabes lo que te está costando trabajo dejar? ¿Tú sabes lo que aún no has podido dejar? ¿O en lo que has caído constantemente en pecado? Pídele que te perdone y que te ayude a salir de esta manera o de esta mente o de esta vida pecaminosa que ya no queremos vivir. Amén, amado Dios, te pedimos perdón, Señor, por nuestra manera de vivir, de la manera que te hemos ofendido, en la cual hemos pecado, Señor. Como lo decía el hijo pródigo, he pecado contra ti y contra el cielo. Padre, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestro arrepentimiento, mi Señor. Y yo oro, Padre, para que tengas misericordia de nuestras vidas y nos lleves, Señor, a soltarnos de las garras del pecado, de esas ataduras que nos han atormentado, de esa manera que nos ha llevado a vivir en aflicción, en muerte. Ahora queremos ser libres. Ahora queremos vivir en santidad y agradarte a ti, Señor, y recibir de tu bendición, Padre. Sabemos que nuestras fuerzas, Señor, no podemos lograrlo, pero sí sabemos que a través de tu Espíritu Santo, tú todo lo puedes hacer. Hoy soltamos todo pecado, toda lucha, toda mente pecaminosa. Hoy la soltamos, Padre, y te la entregamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora te voy a pedir que los que hicieron esa oración de arrepentimiento pasen al frente y vamos a clamarle a Dios, vamos a orarle al Espíritu Santo que venga y nos llene. Acabamos de pedirle